Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Bueno, don Eduardo Barba, buenos días. Bueno, don José Luis Astre, buenos días. ¿Cómo usted estás? También, caballero. Mira, ya está por aquí Sí, toda bueno, la fauna. Bueno, es que a Marcos y a Chema les encantan estos sonidos. Sí, les gustan mucho. Sí, selváticos un poco. Porque, bueno, en esto hemos convertido ya el estudio lleno de plantas, como cada martes con Barba, que hoy no va a hablarnos de ninguna planta en concreto. Hoy ya saben que tampoco les pedimos en las llamadas al 900-100-800 que nos pregunten por qué le pasa al geranio, sino que nos cuenten cuál es el parque urbano en el que ustedes más se refugian ahora cuando más va a empezar a apretar el calor. Así que empezamos por el principio. ¿Qué es lo que aporta un parque? Bueno, pues José Luis, uno de los beneficios innegables es la bajada de temperatura que ahora es tan necesaria. Ya hemos hablado muchas veces en esta sección y en otras, seguro que lo habréis hecho vosotros, del tema de los refugios climáticos, que ya cada vez los buscamos más. Antes era, ¿cómo era? Buscar la sombra, ahora se dice refugio climático porque realmente los veranos cada vez son más agresivos. La vegetación frondosa de los jardines y de los parques municipales nos van a proporcionar este refugio climático y van a hacer que podamos encontrar ese alivio ante pues las olas de calor y sobre todo ante el calor extremo que muchas veces sufrimos en las calles, ¿no? En las calles asfaltadas, en las calles encementadas de las ciudades, de los pueblos. Bueno, pues cuando tú te internas en un sitio donde hay vegetación por todos lados, como un parque municipal, pues eso realmente es un gran alivio. No solo vamos a encontrar ese alivio frente al calor, sino también frente al estrés. El estrés es algo que rebaja totalmente la presencia de estar simplemente en un parque. Vamos a notar cómo el día, aunque haya sido muy agitado, se va a calmar, se va a quietar, y eso es una de las cosas innegables que nos dan las plantas. Como ¿no? cuando te metes en el agua, ¿no? Que cuando Exacto. sales distinto. Lo mismo pasa, aunque te des menos cuenta, cuando entras en un parque y entras contemplando un rato las plantas, la vegetación, sales distinto. Sí, bueno, no deja de ser un baño. También lo habremos escuchado muchas veces esos baños de bosque. Bueno, pues también nos podemos dar un baño de parque municipal. Bueno, si no tenemos otra cosa a nuestra mano y la naturaleza está ahí también presente. Entonces, esas plantas nos ayudan también a aquietar el día. Y otra cosa también interesante, que a mí siempre me gusta recalcar, es que también en un parque, la gente que lo quiera, porque habrá gente que no, que vaya al parque a estar en perfecta soledad, en quietud absoluta y que no querrá cruzar una palabra con ningún vecino. Pero también ahí es el sitio donde se puede charlar. Y eso también se ve mucho en personas quizás que tienen pues una soledad más acusada quizás en su día a día. Pueden ir al parque, hablar con una dueña de un perrito o con un chaval. Bueno, pues ese también es un momento también de sociabilidad también muy interesante. Vamos a irnos adentrando en algunos de los parques que nos propone Barba esta mañana. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a irnos a Granada, una ciudad por la que yo tengo especial cariño porque viví allí unos años, y allí nos vamos a encontrar que además de los jardines de la Alhambra, además de los jardines del Generalife, pues nos vamos a internar en el Parque Federico García Lorca, que recibe este nombre, no casualmente, evidentemente es su ciudad, es la ciudad universal que él pues dio a conocer al mundo, y allí nos vamos a encontrar también con la casa familiar donde él pasaba los veranos, la Huerta de San Vicente. Es una casita preciosa de 2 plantas, pintada de blanco, rodeada de jazmines, de celestinas, con una palmera preciosa, y allí podemos rastrear un poco ese legado que pues nos dejó Federico García Lorca. Además, por supuesto, hay otros muchos encantos, como una rosaleda que es maravillosa, además con un trazado así clásico, pues un poco andalusí, muy curiosa, que también pues está rodeada de paseos arbolados, fuentes, estanques, un alivio para estos días de verano. Ya. Un rincón no muy conocido, porque es verdad que piensas en la Alhambra y te vas al Generalife, piensas en Granada y te vas a la Alhambra, pero bueno, un rincón menos conocido, el Parque Federico García Lorca. El siguiente.
Pues nos vamos al norte, nos vamos de sur a norte y vamos a trazar una línea para llegar de un salto un poquito largo a Oviedo, al campo de San Francisco, porque en Asturias, en este campo de San Francisco, podríamos saludar ni más ni menos que a Mafalda, que está sentada en uno de los bancos del campo de San Francisco, como hemos dicho en Oviedo, que es pues seguramente el pulmón verde, el parque más querido seguramente por los ovetenses, ¿no? Porque realmente que es pues un auténtico vergel, ¿no? Las estatuas no son algo ajeno a estos parques municipales Es y verdad. de hecho en muchos de ellos pues podríamos decir casi que se convierten en una especie como de museo al aire libre, ¿no? En muchos de estos parques encontramos esculturas, encontramos otro tipo de ornamentos que muchas veces incluso están hechas por artistas locales, lo cual pues potencia ese sentimiento de arraigo de estos pulmones verdes que son estos parques municipales, ¿no? Aquí lo que veríamos es esa creación universal del historietista argentino Quino, que bueno, pues reposa esta mafaldita que está hecha además con mucho encanto, reposa sentada en un banco y te puedes hacer una foto con ella, lo cual pues es una preciosidad. No sé si nos va a contestar alguna de las muchas dudas vitales que tenemos, pero ahí está para poder gozar de ella, ¿no? No solo está esta mafalda, sino que hay unos árboles tremendos. Claro, en Asturias los árboles crecen que dan gusto porque tienen unas condiciones de cultivo maravillosas y vamos a ver unos cedros o unos plátanos o una encina que a mí me tiene enamorado siempre porque es una grandísima encina que no tiene que ver tanto con la que nos encontramos en esos campos castellanos porque tiene tanta agua que está feliz, está como en remojo y bueno, pues está muy feliz y muy, muy enorme. Y una cosa que a mí me gusta mucho, José Luis, es ver la cantidad de arces japoneses que tienen. En este campo de San Francisco hay una enormidad de muchos pies de arces japoneses, lo cual pues le da también un aire, un punto oriental. Y una cosa curiosa, hay una cosa curiosa que a todo el mundo le gusta, además de bañarse en esa luz verde intensa que tiene todo el campo de San Francisco, que es que a la entrada hay un calendario hecho con césped. Justo a la entrada, en una de las muchas entradas que tiene el jardín, el parque municipal tiene un calendario hecho con césped que todos los días los jardineros sin falta cambian la fecha. Qué Entonces bien. ves el número, el mes e incluso el año, por si alguien tiene todavía un poco de despiste y no sabe que estamos en este año 2026. Así que una cosa curiosa. Hablabas de Castilla, los campos de Castilla, ahora me vas a llevar a Soria, pero antes déjame saludar a Manuel, que llama precisamente desde Burgos. Hola Manuel, buenos días. Buenos días, Astrid y compañía. ¿Cuál es el lugar, el jardín, el parque que usted nos recomienda? Pues bueno, es que es un parque extraordinario que tiene 10 kilómetros. Son 3 parques en uno, digamos. Esto está paralelo al río Arlanzón y la verdad que es impresionante. Es impresionante. Son 10 kilómetros de robles, de toda clase de árboles. Allí hay mucha rilla y la verdad que para los atletas, para los vecinos de Burgos, pues es el pulmón, digamos, de la ciudad. Ajá. ¿Lo visita mucho? Sí, porque bueno, esto empieza prácticamente donde llegan a la ciudad los peregrinos haciendo el Camino Santiago, Ajá. aunque les desvían digamos que la flecha que les indica es más o menos asfalto y todo esto. Yo procuro darles información de que vayan por el parque porque es espectacular, no tienen ningún semáforo, ninguna carretera, no tienen nada y bueno, es impresionante. 10 kilómetros de parque, nada menos allí en Burgos, en torno al río Arlanzón. Manuel, muchas gracias. Pues nada, eso se lo recomiendo porque van a ver la catedral, pero la verdad que es que el parque merece la pena. Es Fuentes Blancas, La Quinta y la isla. Qué bien. Gracias, Manuel. Y es verdad que lo decías tú ahora, Eduardo, cuando vamos a una ciudad, pues vamos a buscar, pues en Burgos, lo primero que vas a ver la catedral. Pero hay que también atender a los parques. Por ejemplo, en Soria. En Soria. Uy. En Soria es Uy, que este tema. En Soria es que también hay otro corazoncito verde que es ni más ni menos que la dehesa, que es como la conocen allí los sorianos, ¿no? Cuando la vemos en un mapa o en alguna aplicación, vamos a ver que el nombre oficial es Alameda de Cervantes, pero para los sorianos de pro es la dehesa. También es muy bonito esto, ver cómo la gente nos adueñamos de las cosas que en realidad son nuestras, los parques, las calles y demás, y tienen las cosas su nombre oficial, pero luego nosotros lo llamamos como lo llama la gente de toda la vida, ¿no? Exacto, es un poco también como esos diminutivos, ¿no? Cuando conoces a alguien que le pones Sí, un diminutivo eso es, sí. o incluso un mote cariñoso, así como a veces de estos desde niños, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tendríamos en Soria es esa dehesa que tiene además una peculiaridad. Bueno, está
en una zona muy céntrica, es muy fácil acabar en ella y atravesarla por alguna de los caminos, es que tiene además una sorprendente y enorme pradera verde que está rodeada por una multitud de cedros, de sauces, y es una preciosidad. La dehesa de Soria además tiene una cosa muy curiosa, que es el árbol de la música, que es un árbol alrededor del cual se ha construido la caseta de la música, el kiosco de música. Entonces vemos una escena muy peculiar, a los músicos tocando alrededor de la copa propia del árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues también una peculiaridad. Y claro, como Soria es otra de esas ciudades castellanas con tantísima historia, como no podía faltar en este caso una ermita que es la de Nuestra Señora de la Soledad, que está en medio de la arboleda, está en medio de los caminos y que también es muy querida y visitada por los propios sorianos. Así que, bueno, pues esta alameda, esta dehesa de Soria, pues otro sitio ideal para refugiarse del calor castellano de esta preciosa ciudad. Hemos estado un poquito en el sur, hemos estado un poco en el norte, vamos al Mediterráneo, pero antes de ir a Valencia, que sé que me quieres llevar a Valencia, Vaya. Vamos a irnos a Elche. Porque nos llama Vicent desde Elche. Hola Vicent, buen día, buenos días. Bon dia, com esteu? Claro, y siendo de Elche me va a llevar al Palmeral, ¿verdad? Es que el Palmeral es lo que tenemos que ofrecer, aparte del Misteri, que son los dos patrimonios de la humanidad. Ofrecemos eso, un oasis que nos dejaron nuestros antepasados árabes. Lo que pasa es que en el caso de Elche, Vicent, el Palmeral no hay que ir. El Palmeral viene a verte porque sales vayas por donde vayas, estás rodeado de palmeras. Efectivamente, la ciudad antigua es rodeada, todavía tenía más hace unos años, pero ya sabes que la ambición urbanística a veces es contraproducente para otras cosas. Pero sí que tenemos todavía una cantidad muy importante de palmeras diseminadas y formando huertos y bueno, luego está en especial el Huerto del Cura. Sí. Que todos ellos son refugios climáticos que son muy interesantes en los tiempos que corren y que yo recomiendo encarecidamente a quien nos quiera visitar. Es verdad que los meses de julio y agosto son muy fuertes. Aquí el calor aprieta, pero tenemos el Huerto del Cura, tenemos el Parque Municipal mismo. Y dentro de esos sitios hay espacios especialmente privilegiados, donde la sombra de las palmeras hace el efecto que buscaban nuestros antepasados cuando las plantaron, el efecto oasis. Sí, de hecho es que es muy curioso porque la palmera lo que hace es delimitar los huertos, que es lo que queda en medio, y hay una inmensidad de palmeras y de huertos. Vicent, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego, buen día. Bueno, a mí me encanta, Vicente, ese palmeral de Elche. Hay una palmera que está justo fuera del palmeral, de lo que es el Huerto del Cura que ha dicho, que es la palmera El Tornillo, que es una palmera que tiene una circunvolución en el estípite, que es como se llama realmente, y es muy curiosa. A mí, bueno, Elche me enamoró. Parece que estás en Irán, parece que estás en Marruecos, parece que estás en otro país de otras latitudes. Y es verdad el microclima, porque cuando tú te sitúas dentro, a pesar de un día que apriete muchísimo el calor, tú sitúas dentro de uno de los huertos, que está envuelto de palmeras y es otra temperatura. Ya que estamos en el Mediterráneo, vamos a subir un poco más al norte, Nema Valencia, ¿no? Bueno, Valencia, ¿qué hay que decir de Valencia? Bueno, pues que además de ser una ciudad con, de nuevo, historia increíble, monumentos fascinantes, museos increíbles como el Bellas Artes, tendríamos también una miríada de jardines y de parques encantadores, más grandes, más pequeños, pero uno de los más transitados y queridos es el Jardín del Turia, ¿no? Que ocupa el propio cauce del río, ¿no? Del río homónimo, que es una delicia recorrer. Yo siempre que voy a Valencia, lo que me gusta es intentar siempre transitar por ese parque, porque va conectando zonas muy distantes incluso de la ciudad, y es una preciosidad pues pasar entre árboles tropicales y subtropicales, que son más raros para mí en mi entorno diario en un Madrid, y es una preciosidad, porque además vas andando por debajo de los puentes, ¿no? Claro, los puentes pues vas por el cauce del río, entonces bueno, pues vas atravesando diversos puentes, algunos más modernos, otros más antiguos, que también pues son una preciosidad, ¿no? Yo creo que, otro de los sitios imprescindibles. Y una cosa curiosa de estos jardines del Turia, igual que de otros parques municipales, es que sirven un poco como de experimento, de laboratorio para ver qué especies se aclimatan bien a la ciudad. Porque muchas veces lo que se quiere desde de todos los parques y jardines de toda España, una de las cosas bonitas es intentar introducir especies diferentes. En el Turia se han introducido especies diferentes, en otros parques municipales también, se ven cómo pues se adaptan a la ciudad y si funcionan, se extienden a
otros sitios. Entonces, muchas veces estos parques municipales también sirven eso, como una especie como de testeo, de test para ver si se extienden otras especies. Está muy bien, y sobre todo la cantidad de vida que tiene ese parque, que como tú decías, conecta, es como una vía más, como una gran carretera, pero subterránea, porque, bueno, subterránea un poco más por debajo del nivel del suelo, sí, está un poco hundida, porque es el cauce viejo del río, y la cantidad de vida que tiene, sobre todo ahora con el buen tiempo, a última hora del día, es un hervidero de vida. El Jardín del Turia, una maravilla pasear por allí. Barcelona tiene muchísimos parques, pero te has quedado con el parque de cabecera, que es la Ciutadella. La Ciutadella, bueno, porque es una preciosidad también. Es otro de esos parques donde acabas, ¿no? De una manera u otra. También con una historia increíble, una historia que la liga mucho, muy ligada, evidentemente, pues al siglo XIX, también al inicio del siglo XX. Hay cosas de Gaudí también. Se dice que hay una verja enorme que está diseñada por el propio Gaudí. Pero bueno, para mí la Ciutadella es... ¿cómo se pronuncia? La Ciutadella. Ciutadella. Bueno, pues Ciudadela también. En castellano. Ciudadela, sí. Bueno, pues podríamos ver. Bueno, a mí hay uno que me encanta, que es el ombú. Hay un árbol que yo siempre que veo un ombú, yo casi le tiro un besito porque es una preciosidad. Le llaman, fíjate que de dos maneras más divertidas o más bonitas o más alegóricas. Una es ombú y la otra es el árbol de la bella sombra. Porque realmente hace una sombra tupida, densa, muy fresca. Y lo curioso de este árbol es que hace una base ensanchadísima, leñosa, es casi como un asiento. A veces sería tan grande como una mesa de 10 metros de diámetro o incluso más. Yo he visto ombúes o árboles de la bella sombra realmente monstruosos por lo grande, y es una preciosidad. Y si yo me tengo que quedar con un sitio es con el umbráculo, que es una preciosidad también, con sombra para plantas tropicales y subtropicales. Tiene sitios muy bonitos la Ciutadella, y el Parlamento de Cataluña está dentro del Parque de la Ciutadella. Antonio llama desde Valladolid. Hola, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme cuál es su... No, gracias a usted por llamarnos. ¿Cuál es su parque, el que nos recomienda hoy? Pues mire, yo les recomiendo algo verdaderamente curioso, porque el año pasado Valoria del Alcor, que es un pueblecito muy pequeño de unos 40 habitantes de la provincia de Palencia y que pertenece al ayuntamiento de Ampudia, aunque sea su suburbio, pues ganó el Premio Nacional de Bosques Urbanos compitiendo con ciudades como Sevilla. Está en el mismo casco urbano. Y está compuesto, prácticamente no se ha intervenido en él, está compuesto de chopos normales, chopos de álamos blancos temblones, de escaramujo, de saúco y otras plantas propias del sotobosque de aquí. Es un verdadero oasis en tierra de campos, en ese carnaval de tierra de campos. No son más que probablemente hectárea y media. Las hiedras crecen por los árboles, es como un lugar mágico, increíble. Y bueno, pues está hecho gracias a la buena voluntad y al sacrificio de una serie de personas del pueblo que son dignas de todo elogio, que además lo han adornado para que los niños lo disfruten con gnomos, con trenes, pero sin haber intervenido prácticamente nada en el entorno. Qué bien. Cuando llega el verano está comprobado que en el pueblo hay una temperatura, y dentro del parque a las horas de más calor eso puede haber 3 y hasta 4 grados de diferencia menos. Ahora lo hemos ido a buscar, Antonio, el Bosque Encantado, creo, de Valoria del Alcor. El Bosque Encantado. Una maravilla, sí, y con el empeño sobre todo maravilloso de los vecinos, eso le iba a decir. No es ánimo de criticar ni nada. Si esto fuera en Ampudia, que es el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos más ricos de España, los carteles tan pobres que tiene hechos con buena voluntad de la gente del pueblo serían de oro macizo. Pero claro, es en Valoria. Punto. No hablo más del tema. Antonio. Esto es lo que requeriría un poquito de más cuidado por el ayuntamiento, de invertir un poco en él. Pues dicha porque queda. Verdaderamente es una joya increíble en un desierto, como es tierra de... Bueno, tenemos aquí muchos encinares y esto no, pero este bosque fresco es algo verdaderamente hecha queda. Único en este Antonio, entorno. la reivindicación de Valoria del Alcor. Muchísimas gracias por llamarnos esta mañana y por situarnos sobre la pista de esta singularidad, desde luego. Me queda muy poquito tiempo, pero hombre, un poquito algo del Retiro, ¿no? Retiro, ¿qué se puede decir? Otro corazón verde. Madrid sin el Retiro sería menos Madrid, ¿verdad? O sea que hay Totalmente. que ir también. Hay que ir. Bueno, yo sí que esto lo aprovecho mucho. Cuando así la cabeza pide un poco de sosiego y demás y no puedes ir al mar, pues un paseo por el Retiro, y es verdad que sales distinto. Nuevo.
Eduardo Barba, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. He de decirte que he estado haciendo la sección un poco preocupado porque has hecho la sección todo el rato con sobre la mesa las tijeras de podar. Bueno, pero un jardinero somos No, muy sí, pacíficos. ya, pero otras veces no las traías, hoy sí. Adiós, Barba. Hasta luego. Te guardaré los besos, los primeros que en mi vida un chico me quiso dar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.